Buenas tardes mis hermanos, un gusto saludarle, Víctor Gamboa, en esta pequeña cápsula de demonología católica, demonología bíblica. Hoy vamos a hablar sobre un fenómeno muy común, algo que sucede en reiteradas ocasiones, que mucha gente ha sufrido este tipo de evento paranormal, como lo es la infestación. Creo que a más de a uno le han prendido o apagado las luces, se le mueven los objetos, se le pierden las cosas de una manera inexplicable, donde pues no hay una forma coherente de cómo poder responder hacia ese evento, ¿no? Eso es la infestación demoníaca, pero vamos a dar una terminología basada en los exorcistas, quienes nos podrán ayudar a tener una definición mucho más clara de lo que es este término, ¿no? La infestación demoníaca es una actividad extraordinaria. Con esas palabras la cataloga el padre Gabriel Amor. Es una actividad extraordinaria, o como dice el padre Antonio Fortea, es un fenómeno preternatural mediante el cual un demonio posee un lugar, posee un objeto. En este fenómeno el demonio puede producir distintos eventos donde va más allá de las leyes de la física, como por ejemplo prender o apagar la luz sin que ningún ser humano haya manipulado esta actividad. Se caen objetos, se abre y se cierra la puerta, incluso olores extraños, olores de muerte, olores bastantes putrefactos. Entonces todos estos eventos es lo que conocemos nosotros como una infestación demoníaca. Como el término lo dice, infestación demoníaca, este evento es producido solo por demonios, ¿ya? Ahora, la infestación es un término que aparece por primera vez en el año de 1862 y fue creado por un médico alemán, el doctor Albert von Schönreich-Notzing. Este doctor fue un pionero en la pseudociencia de la parapsicología y definió a todos estos eventos extraordinarios con el tema de infestación. Ahora, me voy a alejarme un poquito en la rama de la demonología para hablar un poquito sobre un fenómeno que es muy parecido en el campo de la parapsicología, como es el poltergeist. Este es un fenómeno también en el cual suceden los mismos eventos, ¿no? Se prenden, se apagan las luces, se caen los objetos, hay olores muy feos en la casa, sin que exista una manera lógica de poder explicarlos. Pero la diferencia está en que este fenómeno del poltergeist es producido por una energía, según los parapsicólogos, es producido por una energía o por un fantasma, ¿no? En cambio, en la infestación demoníaca, dentro de la terminología teológica, esto es producido estrictamente por demonios, no por una energía, ya que el demonio es un ser espiritual, individual, angélico. Entonces, esa es la diferencia entre ambos fenómenos. Ahora, hay que tener claro que la infestación demoníaca, ¿sí?, es un evento en el cual no va a poseer jamás a la persona, es decir, no es una posesión demoníaca, es un evento en el cual el demonio molesta o atenta desde una forma externa, ¿sí? Incluso han habido eventos de agresiones en el cual de manera inesperada le salpica un plato en la cara. O sea, es una forma de querer hacer daño, pero no por medio de una posesión demoníaca. Por lo tanto, cuando un exorcista se dirige a una casa para comprobar si existe una auténtica infestación demoníaca, la oración no va a servir de mucho para poder detectarlo, para poder discernir. A diferencia en una posesión demoníaca en el que si el exorcista se encuentra frente al supuesto poseso y empieza a rezar, empieza a orar, el poseso va a entrar en trance. Aunque el demonio tratará de ocultárselo en la medida en que le sea posible, llegará un momento en el que ya no podrá hacerlo, más aún si el exorcista le ordena en el nombre de Jesús que se manifieste. En cambio, en la infestación demoníaca, por más que el exorcista rece, no se va a manifestar. Por lo tanto, la única manera de poder comprobar que esa casa se encuentra bajo el fenómeno de infestación demoníaca es simplemente por la veracidad de dos o más testigos
que hayan presenciado tales eventos. Ahora, ¿qué se realiza? ¿Qué se hace cuando hay una auténtica infestación demoníaca? Solo la oración. Oración tras oración. Si la oración no funciona en ese día, es decir, ya no existen más eventos paranormales, hay que continuar. Los exorcistas continúan. Entonces, la oración es primordial, no solamente del exorcista, sino también de toda la familia. Rezar el rosario, hacer lecturas bíblicas, meditar la palabra de Dios, ¿no? Claro está que el exorcista o el sacerdote no exorcista que vaya a hacer esta actividad ministerial también va a utilizar lo que son los sacramentos. El agua bendita es muy importante, sal exorcizada, llevará un crucifijo, un rosario. El crucifijo es uno de los mejores sacramentales, ya que este le recuerda al demonio su pálida derrota en el monte de Calvario y la gloriosa victoria de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que el demonio ve un crucifijo, le atormenta. Es como que si los sacramentales le produjeran un dolor al demonio, aunque el demonio es un ser incorpóreo, es como que si le produjera un dolor, tanto un dolor físico, que vuelvo y repito, el demonio no tiene un aspecto físico, ¿sí? Pero también un dolor en cuanto a su psicología. Ellos, al ver al Cristo crucificado, les recuerda no la derrota del Cristo crucificado, al contrario, la victoria de Dios, la victoria de Cristo y la derrota de ellos, de los demonios. Por eso es importante en un ritual de liberación, en casas donde se encuentran infestadas, llevar los sacramentales. Es importante para ustedes, mis hermanos católicos, principalmente católicos, ¿no?, que han presenciado, han vivido estos casos de infestación demoníaca, tener sacramentales en la casa, ¿sí? Tener el agua bendita, tener crucifijos, imagen de la Virgen María, de los santos. Es muy importante un rosario debajo de la almohada. Esto no es amuleto, como muchos ya dirán. O sea, no por ahí saldrá algún hermano diciendo que esto forma parte de brujería, nada de esas cosas. Somos católicos, somos cristianos, no hacemos otra cosa más que hacer cumplir lo que dice el Santo Magisterio por medio de las enseñanzas de nuestros santos exorcistas, que mediante pues tantas y tantas actividades durante el transcurso de tanto tiempo, pues ellos nos han instruido en este campo de la demonología, un campo que, como lo dije en un video anterior, no es muy explorado, al menos por el mundo laico, no es muy explorado, y todavía suceden demasiados errores, ¿no? Hay gente, conversaba yo con un amigo, un compadre, para ser más específico, la semana pasada, y me contaba pues que allá en el campo, cuando suceden este tipo de infestaciones demoníacas, lo normal no es recurrir a un sacerdote, sino recurrir a un curandero, a un brujo. Estos brujos van a la casa y lo que hacen es hacer todos sus pócimas, sus rituales, y lo que hacen pues es terminar agravando la situación. No van a solucionar nada. Sabemos que un curandero, un chamán, un brujo no trabaja para Dios sino para el demonio, y estos pues solo por el dinero lo que hacen es hacer más daño. O sea, un católico que se encuentra instruido en la fe católica debe saber que ante cualquier sospecha de una actividad del maligno debemos recurrir hacia un sacerdote, no hacia un chamán, no hacia un brujo, no hacia un curandero, sino hacia un sacerdote, para que él derive hacia un exorcista, o si tenemos la posibilidad, aunque no es muy común, de tener un exorcista lo más cerca, pues qué mejor que acudir a ellos para que nos solucionen el problema. Mientras tanto, nosotros en la oración, ¿sí? En la oración. Entonces, pues eso es la infestación demoníaca. Decía o dice un laico muy conocido, muy conocedor del tema, un perito en demonología religiosa, que de hecho es miembro auxiliar de la Asociación de Exorcistas del Vaticano, como es el señor Adam Blay. Decía que es muy importante entender la diferencia entre la presencia de un espíritu humano y la presencia de un demonio, que es lo que llamamos infestación. Desde una perspectiva católica, la presencia de un espíritu humano es un alma del purgatorio que se manifiesta, es decir, que manifiesta su presencia, mientras que la infestación demoníaca, pues esta es producida por un demonio y sí que es destructiva. Entonces esa es, hermanos, la infestación demoníaca. Existe en el ritual de exorcismos oraciones, plegarias que son específicas para
las infestaciones demoníacas. Hoy con la ayuda de la internet, podemos encontrar en varias páginas en internet estas oraciones, ¿sí? Que están al alcance de cada uno de nosotros. Pero, repito, no para que nosotros la hagamos directamente, los laicos me refiero, ¿sí? Solamente el sacerdote exorcista se puede dirigir al demonio, no un laico. No es recomendable por varios motivos. No se encuentra, un laico normalmente no se encuentra preparado para batallar con el demonio, tanto psicológicamente como espiritualmente, a diferencia pues, de un exorcista, que ese es su ministerio, ese es su trabajo al cual Dios le ha encomendado, y se dedica a eso, conoce ya de manera más profunda las artimañas del demonio, ¿ya? Entonces, mis hermanos, pues espero les haya gustado esta pequeña cápsula, que haya sido de mucho provecho. Y ya saben, cualquier actividad del demonio que ustedes sospechen que sea del demonio, recurran a un exorcista, recurran a un sacerdote, al de su parroquia, pero jamás recurran a un hechicero, un brujo curandero, que lo único que va a hacer es dañar la situación, perjudicar cada vez más, porque ellos trabajan para el mal y no para Dios. ¿Listo? Muchísimas gracias. Víctor Gamboa les saluda. Dios les bendiga.